Hola, mi nombre es Mayra Ardila y me gustaría hablarles un poco de Egipto, destacando su relevancia histórica y geopolítica en África y Medio Oriente. Egipto está ubicado en el noroeste de África, aunque su parte más pequeña, la península del Sinaí, se encuentra en Asia. Su extensión geográfica tiene un área total de aproximadamente 1.450 kilómetros cuadrados, a lo que convierte en uno de los países más grandes de África. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el mar Rojo, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Su población aproximadamente 104 millones de habitantes según las estimaciones más recientes, con un crecimiento poblacional constante. Es uno de los países más densamente poblados de África, con la mayoría de población concentrada en la región de Nilo y sus alrededores. Sus ciudades principales: El Cairo, que es la capital de Egipto; Alejandría, Gizeh y Luxor. PIB nominal 2023, aproximadamente 450.000 millones de dólares. Su PIB por sectores es: la economía egipcia está dividida en tres grandes sectores: el de servicios, que es principalmente el turismo; telecomunicaciones, comercio y finanzas; industria, destacando la producción de petróleo, gas natural, textiles y alimentos procesados; y el último, agricultura. Aunque tiene un peso menor en el PIB, sigue siendo vital, especialmente en la región del delta del Nilo. Por otro lado, su PIB per cápita de 2023, aproximadamente de $4.300. Es importante señalar que la distribución del ingreso es desigual, lo que implica que una parte significativa de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Su capacidad adquisitiva: aunque el ingreso per cápita es bajo, la capacidad adquisitiva varía considerablemente según su nivel socioeconómico. El nivel de pobreza: cerca del 30% de la población vive por debajo del umbral de pobrezas, aunque las cifras varían según las fuentes y las metodologías. Las consecuencias de la pobreza están asociadas a la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda adecuada. Esto también contribuye a las tensiones sociales y descontento político. Países cercanos a Egipto, entonces, limita en las fronteras terrestres, que limitan con Libia al oeste, Sudán al sur y con la Franja de Gaza e Israel al noroeste. Sus conexiones marítimas están cerca de Arabia Saudita al este y cruzando el Mar Rojo. La migración. Su migración interna existe desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, especialmente Cairo. Su migración internacional. Entonces, Egipto es también un país de emigrantes. Muchos egipcios se trasladan a países del Golfo Pérsico, Europa y América en busca de mejores oportunidades laborales. Egipto mantiene relaciones estrechas con países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como con potencias mundiales como Estados Unidos y China. Participa en organizaciones como la Liga Árabe, la Unión Africana, y tiene acuerdos estratégicos en términos de comercio y seguridad con varios países. Su balanza comercial son las exportaciones. Egipto es un importante exportador de petróleo, gas natural, productos químicos, algodón y textiles. También exporta productos agrícolas como frutas y verduras. En sus importaciones, los principales productos importados incluyen máquinas y equipos industriales, productos electrónicos, alimentos procesados y vehículos. Su balanza comercial: Egipto es históricamente y ha tenido un déficit comercial debido a la dependencia de importaciones de bienes de capital y productos energéticos. Su desempleo. Su tasa de desempleo de 2023 es aproximadamente de 7,8%. La tasa varía, pero sigue siendo un desafío, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Sus factores contribuyentes: el desempleo está vinculado a la falta de diversificación económica, el crecimiento poblacional y la educación insuficiente para las demandas del mercado laboral. Su tasa de inflación en 2023. Egipto ha experimentado altas tasas de inflación en los últimos años, alcanzando hasta un 30% en algunos momentos, debido a factores como la
devaluación de libra egipcia y la crisis del COVID-19 y conflicto en Ucrania que afectó el precio de los alimentos. El impacto que tuvo esto fue la alta inflación afectada principalmente a los productos básicos como alimentos y combustibles, a lo que golpea especialmente a las clases bajas y medias. La deuda externa de Egipto alcanzó aproximadamente 160.000 millones de dólares a finales de 2023. Esto representa un aumento significativo en comparación con años anteriores debido en gran parte a las reformas económicas implementadas y a las inversiones en infraestructura y energía. Las causas del aumento. Entonces, la reforma económica. En los últimos años, Egipto ha adoptado reformas estructurales bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha implicado tomar préstamos para financiar el déficit fiscal y sostener el crecimiento económico. Las inversiones en infraestructura, el país ha invertido fuertemente en los proyectos de infraestructura como el nuevo canal de Suez, nuevos proyectos de energía y proyectos turísticos, que también han requerido financiamiento externo. Desafíos económicos internos, la inflación, el alto desempleo y las tensiones sociales derivadas de la pobreza han llevado a Egipto a depender de préstamos internacionales para desequilibrar su presupuesto y mantener la estabilidad económica. Y pues Egipto ha firmado varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de la última década, obteniendo préstamos para implementar reformas económicas. Estos acuerdos suelen implicar condiciones estrictas como la liberación de la moneda, la reducción del subsidio a los combustibles y la implementación de medidas fiscales. Composición de la deuda externa. La deuda externa en gran medida compuesta por préstamos bilaterales y multilaterales, principalmente de países y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, bancos comerciales internacionales, bonos soberanos emitidos por mercados internacionales. Aunque la deuda externa ha sido un medio para financiar el crecimiento y las reformas, también presentan desafíos. Los pagos de intereses representan una parte significativa del presupuesto estatal, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en otros sectores esenciales como la salud, educación o en infraestructura social. Además, la deuda afecta la calificación crediticia del país, a lo que a su vez puede incrementar los costos de nuevos préstamos. Por otro lado, la deuda externa también vinculada estrechamente con la inflación y la devaluación de la libra egipcia, la caída del valor de la moneda ha incrementado el costo de los pagos de la deuda, ya que muchos de los préstamos están denominados en divisas extranjeras, principalmente en dólares estadounidenses. Aunque se espera que Egipto continúe aumentando su deuda externa debido a la necesidad de financiamiento para sus reformas económicas y su infraestructura, las autoridades egipcias están buscando maneras de manejarla a largo plazo, como mejorar la productividad y diversificar sus fuentes de ingresos. La demanda agregada de Egipto es la cantidad total de bienes y servicios demandados en la economía de Egipto en un periodo determinado, a diferentes niveles de precios. Esta demanda es el resultado de la interacción entre varios sectores de la economía: el consumo de los hogares, las inversiones de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. La demanda agregada se puede dividir de la siguiente manera. La primera es el consumo privado, que viene siendo el gasto de los hogares en bienes y servicios. En Egipto, el consumo de los hogares es una de las mayores fuentes de demanda agregada, aunque está limitado por varios factores como los niveles de pobreza, desempleo y la inflación. Factores relevantes. Entonces, la inflación se ha afectado el poder adquisitivo de los hogares egipcios, limitando su capacidad para consumir. La devaluación de la libra egipcia también ha incrementado los precios de los productos importados, afectando a los consumidores. Y sus remesas. En Egipto es uno de los países que recibe una gran cantidad de remesas de su diáspora,
principalmente y especialmente desde los países del Golfo Pérsico. Estas remesas son una fuente importante de ingreso para algunas familias egipcias y contribuyentes al consumo interno. Y las inversiones privadas se refieren a los gastos de las empresas en bienes de capital como maquinaria, edificios e infraestructura, lo cual es esencial para el crecimiento de la economía egipcia. Y la inestabilidad política y la incertidumbre económica en los últimos años ha afectado negativamente la confianza empresarial, lo que ha resuelto en una inversión privada más baja. Sin embargo, el gobierno egipcio ha implementado varias reformas para atraer inversión extranjera directa, especialmente en sectores como energía, gas natural y energía renovable, infraestructura y turismo.